Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a resolver ejercicios de relaciones trigonométricas. Recordamos las relaciones trigonométricas que conocemos hasta ahora. La primera, tangente de un ángulo alfa es igual a seno partido por coseno. Tangente de alfa, recordad, es igual a seno de alfa partido por coseno de alfa. La segunda que vamos a ver es la relación trigonométrica fundamental, que dice seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, valga lo que valga el ángulo. Estas relaciones trigonométricas sirven para cualquier ángulo alfa. Y la tercera relación trigonométrica, que también es muy usual, que dice que 1 más la tangente al cuadrado de alfa es igual a 1 partido por el coseno cuadrado de alfa. Esta la utilizaremos siempre que conozcamos la tangente y nos pidan las otras razones trigonométricas. Vamos entonces con los ejercicios. Nos dice el ejercicio 108 que justifiquemos si existe algún ángulo alfa para el que se cumpla, en este caso el apartado A, que el seno de alfa sea igual a 1,5. Sabemos que esto es falso, no hay ningún ángulo que cumpla esa condición, puesto que sabemos que el seno de cualquier ángulo está comprendido entre menos 1 y 1, de forma que ese apartado A será falso, no se cumple nunca. Vamos con el segundo apartado, nos dicen que veamos si hay algún ángulo tal que su tangente vale 2 y efectivamente sí que es posible, en este caso sí que es posible y no solo hay un ángulo dentro de la primera vuelta, sino que hay dos, uno que va a estar en el primer cuadrante y otro que va a estar en el tercer cuadrante. Recordáis que la tangente de un ángulo situado en el primer y en el tercer cuadrante es positiva, puesto que en el primer cuadrante el seno y el coseno son positivos y más entre más es igual a más, y en el tercer cuadrante tanto el seno de un ángulo como el coseno de otro del mismo ángulo son negativos y cuando dividimos menos entre menos también nos queda más, por eso la tangente de un ángulo en el tercer cuadrante es positiva. De forma que sí que es posible que la tangente de un ángulo valga 2 y vamos a calcular, aunque no nos lo piden, las restantes razones trigonométricas de ese ángulo cuya tangente vale 2. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Pues lo que vamos a aplicar es una de las relaciones trigonométricas que hemos visto al comienzo, que me decía que 1 más la tangente al cuadrado es igual que 1 partido por el coseno cuadrado. Como la tangente vale 2, elevamos al cuadrado, esto valdrá 1 más 4, 1 más 4 que es igual a 5, igual a 1 partido por el coseno cuadrado de alfa, de manera que transponiendo términos nos quedará que el coseno cuadrado de alfa es igual a un quinto, es decir, que el coseno de alfa vale más menos 1 partido por la raíz de 5, que si racionalizamos multiplicando arriba y abajo el numerador y el denominador por la raíz de 5, nos quedan dos posibilidades, que el coseno de alfa valga raíz de 5 partido por 5 o que el coseno de alfa valga menos raíz de 5 partido por 5. Es decir, estas dos son las dos posibilidades que tenemos, puesto que, como decíamos al comienzo, hay dos ángulos cuya tangente vale 2. Uno de ellos, el coseno, vale raíz de 5 partido por 5 y el otro vale menos raíz de 5 partido por 5. Para calcular la otra razón trigonométrica, es decir, el seno del ángulo en cuestión, como sabemos que tangente de alfa es igual que seno partido por coseno, despejando el seno de alfa, transponiendo el coseno que está dividiendo al otro miembro multiplicando, tenemos que seno de alfa es igual a coseno de alfa por tangente de alfa. Como acabamos de calcular el coseno y la tangente la conocemos que es 2, pues tenemos dos posibilidades. O que el seno del ángulo valga 2, que valía la tangente, por raíz de 5 partido por 5, que vale el coseno, coseno por tangente, o que el seno de alfa valga 2 por el coseno de alfa, que valía menos raíz de 5 partido por 5 en la otra posibilidad del ángulo, ¿de acuerdo? De forma que tenemos dos ángulos en los que su tangente vale 2. En el primero, el coseno y el seno son positivos. Veis que el seno vale 2 raíz de 5 partido por 5 y el coseno vale raíz de 5 partido por 5. Si dividimos seno entre coseno, veis que nos queda que la tangente sería igual a 2, porque se simplificaría el raíz de 5 partido por 5 con el raíz de 5 partido por 5 y nos quedaría 2. Y otra posibilidad es que el ángulo, su seno valga menos 2 raíz de 5 partido por 5 y el coseno valga menos raíz de 5 partido por 5. Veis que también al dividir el seno entre el coseno, menos entre menos es más, y 2 raíz de 5 partido por 5 entre raíz de 5 partido por 5 nos quedaría la tangente de alfa, que vale 2, como nos decía el ejercicio. Entonces hay dos ángulos cuya tangente vale 2.
Uno está en el primer cuadrante, su seno vale 2 raíz de 5 partido por 5 y su coseno vale raíz de 5 partido por 5, y el otro que está en el tercer cuadrante, su seno vale menos 2 raíz de 5 partido por 5 y su coseno vale también menos 2 raíz de 5 partido por 5. Ambos son negativos, por eso está en el tercer cuadrante, pero al dividirlo nos queda la tangente positiva, la tangente igual a 2. Vamos con el ejercicio 109, dice, razona sin hacer operaciones si es posible que el seno cuadrado de un ángulo por el coseno cuadrado del mismo ángulo sea igual a 2. Y vamos a ver que esto no es posible y el razonamiento es el siguiente. Sabemos que cualquier ángulo alfa, para cualquier ángulo alfa se cumple siempre que su seno está comprendido entre menos 1 y 1 y que su coseno está comprendido entre menos 1 y 1. Es decir, que el seno de cualquier ángulo es un número que vale más de menos 1, pero vale menos de 1. Cuando elevamos al cuadrado un número que cumple estas dos condiciones, pues al elevarlo al cuadrado saldrá positivo, y si es menor o igual que 1, desde luego que al elevar al cuadrado un número menor o igual que 1 nos sale más pequeño que 1. Lo mismo ocurre con el coseno. Como el coseno también está comprendido entre menos 1 y 1, al elevarlo al cuadrado será positivo, y como es más pequeño que 1, al multiplicar por sí mismo un número más pequeño que 1, el resultado también es menor o igual que 1. En conclusión, ¿qué podemos decir? Pues tenemos aquí que el seno cuadrado es más pequeño o igual que 1, que el coseno cuadrado es más pequeño o igual que 1. Evidentemente, cuando yo multiplico dos números que son ambos menores o iguales que 1, este número es menor o igual que 1 y este número es menor o igual que 1, cuando multiplicamos dos números más pequeños o iguales que 1, nos sale un número menor o igual que 1, luego no se podrá cumplir nunca que al multiplicar dos números menores o iguales que 1 nos salga 2. De forma, acabamos de demostrar que eso no es posible con este razonamiento. Como el seno está comprendido entre menos 1 y 1, seno cuadrado está comprendido entre 0 y 1, el coseno le ocurre otro tanto de lo mismo, al multiplicar dos números menores o iguales que 1, nunca nos podrá salir que ese producto sea igual a 2. Vamos con el ejercicio 110, dice decidir de forma razonada si las siguientes afirmaciones son ciertas o son falsas. Nos dice que si la tangente de un ángulo vale 3, entonces el coseno del ángulo vale 3 veces el seno de alfa. Vamos a ver, esto será falso. ¿Por qué es falso? Sabemos que una de las relaciones trigonométricas que hemos visto, la primera, sabemos que la tangente de alfa es igual a seno partido por coseno, de manera que si me dicen que la tangente de alfa vale 3, pues 3 será igual que seno de alfa partido por coseno de alfa. Y al despejar el coseno de alfa, este 3 que está multiplicando se transpone al otro miembro dividiendo, de manera que tendríamos que el coseno de alfa es igual que el seno de alfa partido por 3. Luego esto no se puede cumplir porque esta condición nos conduce a que el coseno de alfa vale seno de alfa partido por 3, no vale 3 por el seno de alfa, por esto esta implicación es falsa. Vamos por el ejercicio con el apartado B. El apartado B nos dicen que existe un ángulo alfa tal que su seno vale un medio y su coseno vale un tercio. Recordad que el enunciado del ejercicio me está diciendo que veamos si es cierta o es falsa esta posibilidad que nos dicen en el apartado B. Y evidentemente vemos que es falso. ¿Por qué es falso? Porque no se cumple la identidad trigonométrica fundamental. Recordáis que la identidad trigonométrica fundamental es que en cualquier ángulo seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Si el seno de alfa nos dicen que vale un medio y el coseno de alfa vale un tercio, al elevarlo al cuadrado nos queda un cuarto más un noveno, y un cuarto más un noveno es igual a 13 partido por 36, que es distinto de 1. Luego no puede haber un ángulo que cumpla simultáneamente que el seno valga un medio y que el coseno valga un tercio. Vamos con el ejercicio 3. Nos dicen que si el seno de alfa es igual a 0,4, entonces el coseno de alfa es igual a 0,6. Pues otra vez volvemos a tener que es falso, puesto que si el seno de alfa es igual a 0,4, aplicando la relación trigonométrica fundamental, como seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, llegaríamos a que el coseno cuadrado es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado. Como el seno de alfa me dicen que vale 0,4, nos quedaría que el coseno de alfa sería más menos la raíz de 0,84, que evidentemente no es 0,6. De manera que el coseno de alfa sería más menos la raíz de 0,84 para un ángulo cuyo seno valga 0,4, y eso es distinto de 0,6. Luego no se pueden cumplir simultáneamente que el seno del ángulo valga 0,4 y que el coseno valga 0,6.
se podía haber demostrado exactamente igual que el apartado B, viendo que no se cumple la identidad trigonométrica fundamental en ese caso. Bueno, ¿qué es el apartado D? El apartado D me dicen que si el seno de alfa es más pequeño que el coseno de alfa, entonces la tangente de alfa es más pequeña que 1. Y en este caso sí que es verdadero, puesto que sabemos que como la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa, si el seno de alfa es más pequeño que el coseno de alfa, observamos que el numerador es más pequeño que el denominador, y en un cociente en el que el numerador es más pequeño que el denominador, pues ese cociente, esa razón siempre es más pequeña que 1. ¿De acuerdo? Pues entonces el apartado D sí que sería verdadero. Hay 3 falsos, el A, el B y el C, y hay uno verdadero que es el apartado D. Y el razonamiento en este último apartado es que el numerador es más pequeño que el denominador, y si el numerador es menor que el denominador, desde luego que ese cociente es menor que 1. Vamos con el ejercicio número 11. Nos dicen que estudiemos si existe algún ángulo para el que el seno de alfa vale 2/3 y para el que la tangente vale 2/5. Y vemos que no existe puesto que si ocurriera algún ángulo que cumpliera estas dos condiciones, como sabemos que tangente de alfa es igual que seno de alfa partido por coseno de alfa, como la tangente de alfa vale 2/5, llegaríamos a que 2/5, que es la tangente, sería igual a 2/3, que es el seno de alfa, partido por el coseno de alfa. Despejando el coseno de alfa, veis, el coseno de alfa lo transponemos al otro miembro multiplicando, y este 2/5 lo transponemos aquí dividiendo. Recordáis que el 5 sube y el 3 y el 2 me quedarían en el denominador. Llegaríamos sencillamente, haciendo esa operación, a que el coseno de alfa es igual a 5/3, y esto es imposible puesto que sabemos que el coseno de cualquier ángulo tiene que ser menor o igual que 1, y hubiéramos llegado a la conclusión de que el coseno de un ángulo vale 5/3 y 5/3 es mayor que 1. Por tanto, eso no se puede cumplir, es imposible, luego no puede haber ningún ángulo cuyo seno valga 2/3 y cuya tangente valga 2/5. Bueno, pues espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, muchas gracias por tu like, y recuerda, si no lo has hecho ya, suscribirte a mi canal, porque subiremos paulatinamente ejercicios resueltos de matemáticas. Muchas gracias, hasta la próxima, adiós.